Esta es la nueva generación del Peugeot 308, concretamente la tercera generación, la más grande con diferencia. Ha crecido en tamaño porque la plataforma que usa ha alargado la batalla, partiendo de una versión anterior pero con un coche completa y absolutamente nuevo que ahora llega a los 4,36 metros de longitud. El nuevo Peugeot 308 es un compacto clave en la marca, aunque ahora algo menos, teniendo en cuenta que la irrupción de los vehículos SUV ha hecho que los compactos pierdan algo de peso en lo que es la mezcla de ventas de una marca europea actual. Pero este sigue siendo un coche importante, donde las marcas intentan dar lo máximo para diferenciarse del resto. Y como se puede ver, la estética ahora también juega un papel muy importante. Una cosa fundamental es la diferencia, la amplitud de precios en un vehículo en el que prácticamente vale el doble comprar la versión básica de gasolina respecto a la híbrida enchufable, que se va algo más por encima de los 40.000 euros, mientras, como digo, las versiones básicas PureTech están alrededor de los 21.000 euros precio básico de entrada de este vehículo. Precios en las versiones electrificadas, híbridas enchufables, que lógicamente tienen que aplicar el descuento, el jugoso descuento que da el Estado. Peugeot acaba de anunciar una nueva versión eléctrica para el verano de 2022 con 54 kWh. Mientras eso ocurra, la versión electrificada disponible es la híbrida enchufable. En este vídeo te vamos a contar exactamente cómo es y cómo va el Peugeot 308, toda la gama, a partir de la versión híbrida enchufable PureTech de 225 caballos. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Os voy a contar una pequeña anécdota al respecto de esto. El otro día, en una cena, tuve oportunidad de sentarme en la mesa casualmente con el director general de Peugeot de España y de Portugal. Y en la conversación hablamos mucho, o más bien le preguntaron mucho, y en un momento dado, preguntándonos qué nos parecía el 308, yo hice un comentario como que el coche había crecido estéticamente por la parte externa, pero que a pesar del aumento del tamaño del vehículo, internamente no tenía ninguna ganancia de espacio. Y me puso una cara un poco rara, ¿no? Como un comentario visual, un comentario facial de desaprobación, lo que en Cataluña diríamos arrufar el nas, o sea, arrugar así un poco la nariz, decir, ¿qué está diciendo este, no? Porque no quería él que el Peugeot 308 transmitiera una imagen, una sensación de ser un vehículo poco espacioso. Y realmente el 308 no es un vehículo poco espacioso. Lo que pasa, como digo, y eso se puede comprobar con un metro, también el director general de Peugeot, que el espacio interior no ha crecido respecto al 308 anterior. De hecho, ha crecido tan poco como prácticamente 1 centímetro en las plazas traseras. ¿Quiere eso decir que sea un coche pequeño? Pues no, no quiere decir eso. Lo que quiero decir es eso, lo que he dicho. Y realmente parte de lo que es la filosofía del 308, yo sigo insistiendo que Peugeot lo que ha buscado es repetir un poco el éxito del 508, que es un coche que para nada tenían previsto que se vendiera como se ha vendido, o por lo menos se está vendiendo en la franja alta de lo que la marca esperaba para lo que se puede esperar de una berlina, teniendo en cuenta que son los SUV los que se han quedado buena parte de ese mercado. Con el 308 pasa algo parecido respecto al 3008. Las marcas están intentando ser en esta última generación un poco más agresivos en lo que se refiere a la estética del coche, porque una persona que busca un vehículo de este tipo, pues digamos que el aspecto funcional lo tiene en cuenta, pero si alguien realmente necesita un plus de espacio, va a pensar siempre en la versión SUV. Y bajo ese punto de vista y esa filosofía, creo que emana el diseño del 308 también en el interior, no solo por la agresividad de fuera, en la que ya el nuevo logo es toda una declaración de intenciones, sino también por toda esta increíble cantidad de aristas, de resaltos, de esta consola central muy grande, yo diría que innecesariamente grande incluso, en la que vas un tanto encajonado, que no apretado, con sensación de agobio, porque si algo tiene este coche es que está todo muy bien pensado y también cómo se distribuye el espacio interior. Ahora a continuación te voy a contar mucho más sobre esto aplicado a la conducción en carretera. Un automóvil, como digo, suficiente en el que también toda esta filosofía se prolonga en el maletero. Tenemos un maletero de 420 litros para las versiones térmicas y para las versiones híbridas enchufables más o menos se reduce la capacidad del maletero en unos 40 litros, se queda algo por debajo de los 380. Son capacidades, teniendo en cuenta que los compactos ya hace tiempo que alcanzaron la cifra de los 400 litros, que bueno, no están nada mal para un vehículo de estas características y de este tamaño. En lo que también hay un cambio importante es en el diseño del interior, muy importante.
Y aquí las noticias, bajo mi punto de vista, son buenas. Por un lado, la calidad de los materiales y de los remates del 308 parece bueno, parece sólido y tiene mi aprobación. Y por otro lado, también ha habido una evolución del sistema multimedia en el que el tamaño de las pantallas es idéntico al de la versión anterior de este coche, pero el sistema, el software, su precisión, su velocidad ha mejorado mucho. Las transiciones y la velocidad de la pantalla central son mucho más agradables y mención especial merece este dock digital de botones que tiene un funcionamiento muy curioso. Y es que, en efecto, en lugar de tener aquí botones o parte de una pantalla mucho más grande, lo que ha hecho Peugeot es poner unas pequeñas pantallas, unas pantallitas que simulan ser un botón. Y la gracia de que en lugar de ser un botón sean pantallas es que tú puedes programarlas, es decir, que puedes cambiar la función, puedes quitar el teléfono y poner ahí a otra función que sea botonable, por decirlo de alguna manera, de tal manera que tú te puedes configurar estos accesos directos sin ningún tipo de problema. E igualmente también hay un segundo nivel de botones en el que tenemos accesos directos al climatizador. Ya que Peugeot no nos ha puesto un climatizador con unos mandos físicos, como tradicionalmente, al menos tenemos unos accesos para poder llegar al climatizador en la pantalla de una manera más rápida. Por cierto, accesos que cuando estás teniendo una conversación telefónica no te permiten ir al climatizador. Esto tendrían que corregirlo en futuras actualizaciones del software. También sería interesante que Peugeot corrigiera el funcionamiento del freno del coche, porque teniendo como tiene un tacto de conducción, y ahora lo vas a ver, sobresaliente, desentona un poco que en las versiones electrificadas, híbridas enchufables, el tacto del freno ocurra como en otros muchos coches FEV, en los que a baja velocidad, pulsando el freno de una manera progresiva y mantenida, el vehículo cambia de una manera molesta la mordiente e incluso puede llegar a dar pequeños tirones que no son para nada agradables y que le restan un ápice de puntuación en lo que se refiere a confort de conducción, suavidad y en general la excelencia que tiene este coche en este aspecto, que es muy alta. Así que un punto de mejora del vehículo, desde luego, es el tacto del freno, que no la frenada, que es buena. Y al respecto de esto, si por algo destaca este Peugeot 308, es por el comportamiento dinámico, por la seguridad y por cómo se conduce. Vamos a ver más. En general, el Peugeot 308 en carretera transmite buenas sensaciones al volante, buenas sensaciones que están un punto por encima de los rivales. Siempre estamos con el rollo de ¿ha mejorado el Golf o no ha mejorado el Golf? ¿Ha mejorado el Golf? Bueno, eso hoy en día ya no es tan importante, puesto que el Golf ha perdido algo de peso en lo que se refiere al mercado por la expansión de los SUV, pero seguramente este Peugeot 308, la calidad que tiene de suspensión está por encima del Volkswagen Golf en lo que se refiere a la relación, a la vinculación entre estabilidad, seguridad conduciendo y el confort que transmite. Lo mejor que tiene este coche, con diferencia, y probablemente a falta de compararlo directamente con los vehículos premium, es el hecho de que aísla muy bien de la carretera sin que eso te haga perder sensaciones de conducción. Quiere esto decir que el Peugeot 308 es un coche que filtra muy bien las irregularidades del terreno, es un coche que es capaz de pasar por sitios rotos o por baches sin sacudir excesivamente a las personas del interior, y no por eso es un coche que se sienta blando o fofo al conducirlo, todo lo contrario, no balancea excesivamente. Ese es quizá el asunto que lo hace más diferencial y que sorprende más respecto a coches de esta categoría. Lo bien que filtra las irregularidades del terreno, lo suave que va en carretera y vinculado a eso, lo silencioso que es también igualmente. No estamos acostumbrados a conducir coches con este nivel de silencio en carretera. Estamos hablando ya de velocidades de autovía y autopista a 110, 120 kilómetros por hora. Es en esas condiciones donde el Peugeot 308 saca pecho. Y vinculado con eso, justamente lo que está ocurriendo aquí ahora conduciendo la versión híbrida enchufable, lo que sentimos es que cuando se enciende el motor de combustión, que en algunos coches de este tipo puede llegar a resultar molesto en contraste con el silencio absoluto que nos da conducir exclusivamente con el motor eléctrico, aquí las transiciones que hace la entrada del motor térmico son muy suaves en lo que se refiere a silencio y también que no hay ningún tipo de tirón o sensación extraña al volante. En ese aspecto es uno de los mejores. En el DB, lo único que le falta para ser de sobresaliente por encima del 9 es que el tacto de freno, como ocurre en otros motores
que son híbridos y en los que hay una electrificación, hay una regeneración energética respecto a las versiones térmicas, pues bien, ese motor eléctrico hace que el tacto y esa parte de la frenada que es eléctrica del freno sea algo distinto, sea algo más esponjoso y que igualmente a veces, depende de la circunstancia, es un poco aleatorio, pero en muchas ocasiones pues nos quedemos cortos o nos quedemos largos a la hora de detenernos cuando estamos circulando en ciudad. Bueno, al margen de las versiones térmicas hay dos versiones híbridas enchufables que básicamente lo que tienen de distinto es la entrega de la potencia del motor térmico, el 1.6 turbo que estamos cansados ya de conocer del grupo Stellantis y que aquí tienen 180 y 225 caballos de potencia como ocurre en la mayoría de los vehículos de la gama de este grupo de marcas automotrices. En este caso estoy conduciendo la 225, pero la 180, y esta es la clave, tiene exactamente la misma batería. Es una batería de 12,3 kWh brutos de capacidad de acumular energía que en ciclo de homologación nos pueden dar hasta 59-60 kilómetros. De hecho hay 1 kilómetro de diferencia entre una versión y otra y probablemente es por el tamaño de rueda. Así que ese es el mejor de los recorridos que vamos a poder hacer en modo completamente eléctrico. En el mundo real, pues nos vamos a mover siempre en una horquilla entre los 35 y los 50 kilómetros, según hemos podido comprobar. Tenemos la posibilidad de cargar el vehículo con una toma de corriente normal, va a tardar algo más de 7 horas, o lo vamos a reducir a la mitad si esa toma de corriente es de 16 amperios. El cargador de este coche tiene una capacidad para absorber energía hasta 3,6 kilovatios de potencia máxima de carga. Bueno, y está el asunto del volante, queridos amigos. El famoso volante y el iCoptic de Peugeot. Yo lo estoy poniendo ahora al límite, puesto que estoy conduciendo por carretera. ¿Y qué es? ¿Cómo se siente conducir con un volante tan pequeño? Os tengo que decir que a la mayor parte de las personas de mi gremio no les acaba de convencer el volante pequeño. Yo soy una de las pocas raras avis a las que este volante le gusta. Me gusta porque me permite maniobrar con muy poco giro del volante, hacer las maniobras que en otros coches tendría que levantar, aquí lo estáis viendo, las manos del volante para poder maniobrar, y en este caso no es necesario. O sea, prácticamente sin tener muy poca separación entre las manos, puedo efectuar todas las maniobras, lo estás viendo en tiempo real, sin ningún tipo de problema, y eso a mí me parece tremendamente ventajoso. Esa ventaja igualmente también está a la hora de maniobrar sobreparado. Cuando estamos haciendo marcha atrás, marcha adelante, con la dirección asistida, mover este volante pequeñito pues es muy fácil. Hay una pequeña cuestión que hay que tener en cuenta, por supuesto. Lo más importante del concepto del iCockpit es que te sientes en el coche y lo pruebes, y es que si te gusta conducir bajo, lo suyo, lo normal y lo importante es que bajes el volante también hasta una posición quizá un poquito extraña, un poquito más baja de lo normal, para que te quede la posición suficiente para ver la instrumentación. Y esto del iCockpit es curioso porque lo que ha querido hacer aquí Peugeot es que nosotros leamos la instrumentación por encima del volante, que es una muy buena idea, a falta de tener ahí delante un head-up display que hiciera esa función. No hay ninguna marca que se haya atrevido, por ejemplo, todavía a poner ahí delante un head-up display que sea la instrumentación, o ponernos la instrumentación ahí delante y no tenerla aquí. Pero bueno, la cuestión es que la pantalla de la instrumentación del Peugeot parece innecesariamente minimalista, innecesariamente pequeña. No sé cuánto juega aquí la reducción de costes. Por contra, lo que han hecho es poner este tipo de grafías superpuestas en plan holográfico, que bueno, pues no deja de ser una curiosidad, y la verdad es que aporta a la seguridad de la conducción lo justo. La cuestión es que es importante, sobre todo si tienes una talla alta de 1,80 m y pico para arriba, que te sientes en el coche y lo sientas, valga la redundancia, sobre todo para comprobar que efectivamente puedes conducir con una posición de conducción agradable en la que puedas ver completamente la pantalla de la instrumentación. ¿Cómo lo hago yo? Pues básicamente yo, que siempre me pongo el asiento en la posición más baja posible, lo que hago es bajar el volante un poco más de lo normal. Esa es una de las partes por las que el volante de este coche es más pequeño de lo normal, justamente para que lo puedas bajar más y de esa manera tener la vista puesta en la instrumentación ahí delante, como es el caso en mi caso. Sí que es cierto que esta pantalla tan pequeña, no tanto por el tamaño del volante, sino bueno, por el tamaño de la instrumentación, cuando eres una persona alta y vas más cerca del techo, en este picado en el que estás mirando hacia abajo, es posible que una pequeña parte de la instrumentación la pierdas. Para una talla media como la mía no tengo ningún tipo de problema con la instrumentación, ni tampoco con la posición de conducción del coche. Los asientos son muy buenos en esta versión más cara, y lo único que llama un poco la atención es, como le pasa al Peugeot 508, sorprende porque por lo que transmite no es que sea impreciso, pero tampoco es la dirección que transmite más del mundo. Sin embargo, el coche tiene bastante facilidad para inscribirlo dentro de la curva, y llama mucho la atención como tanto a alta velocidad como a baja velocidad, cuando el vehículo pasa por una irregularidad del terreno, pasa por un bache,
Bueno, eso es muy importante, que el vehículo no se descomponga, no pierda la trayectoria que tú le estás marcando con el volante. Y eso el Peugeot 308 lo borda, realmente lo borda. Y eso ya es al margen de cuestiones de conducción más o menos deportiva o que te interese más o menos cómo son las reacciones del coche en conducción. Vas a tener un coche muy cómodo, muy seguro y que además no es un vehículo torpe a la hora de inscribirse en las curvas, especialmente si vas con un ritmo ya un poquito superior a la media. Es una auténtica gozada. Y el volante pequeño, una vez que te acostumbras a este tipo de tamaño de volante y a este tipo de conducción, lejos de ser un inconveniente, un problema, puede llegar a ser incluso una ventaja para conducir con precisión con el mínimo esfuerzo posible. En el cetro, en el podium de los vehículos que tienen mejor tacto de conducción en esta categoría, estaría el Mazda 3 y el Peugeot 308. Probablemente por tacto estén muy parecidos, pero por la seguridad que transmite el 308 cuando pase por irregularidades, sea el mejor coche de su categoría. La revisión del coche hace que haya muchos nuevos sistemas de asistencia a la conducción o que se renueven los que ya existían. Además de un detector de vehículos en el ángulo muerto, ahora además tenemos una alerta por tráfico cruzado al circular marcha atrás, algo muy interesante cuando estamos maniobrando. Como lo es también, y ya casi obligatorio para los vehículos homologados, más allá del 22 sí lo es, la frenada de emergencia, que sea capaz de reconocer a peatones y también ciclistas. Este sistema funciona igualmente de noche. Tenemos en la instrumentación un lector de señales de tráfico y también un detector de fatiga que es capaz de dirimir si estamos prestando menos atención de la debida a la conducción. Y luego, por último, tiene un sistema que es capaz de conducir de una manera automatizada en combinación con el programador activo de velocidad y el giro del volante para mantenernos dentro del carril. Es un sistema que también permite hacer adelantamientos de manera autónoma, aunque es el conductor, lógicamente, quien tiene siempre la última decisión sobre la maniobra. Tradicionalmente, en la prensa del motor siempre hemos considerado al Volkswagen Golf como la referencia en su sector. Hoy en día le han salido rivales muy importantes hasta el punto que coches como el Peugeot 308 y el Mazda 3 están claramente por encima en refinamiento de conducción e incluso en el caso del Peugeot, silencio de marcha. Yo creo que en este aspecto, calidad de rodadura, el 308 es la nueva referencia del mercado. Hay que ver, valorar, tocar y sentirse en el interior para estudiar si es un vehículo apropiado. A mí me lo parece para la mayoría de las necesidades. Tiene muchos elementos de diseño en el interior que priman sobre la función, pero en general no deja de ser un coche funcional o al menos lo suficientemente funcional como para que aquellas cosas que son menos cómodas de usar o el espacio interior eliminen esos puntos fuertes que tiene el vehículo. Este es el mejor Peugeot 308 que ha habido hasta la fecha y posiblemente uno de los mejores coches de su categoría sin ningún género de dudas. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.